Buenos días hermanos, buenos días iglesia, hermano Cristo Cortés desde Chicago, muchas bendiciones para todos como siempre, con mucho respeto, con mucho cariño, aquí estamos para hablar la verdad del Señor. Esta mañana quiero compartir la verdad de Jesús y su palabra. Realmente necesitamos comer del Señor, necesitamos hermano orar los unos por los otros, necesitamos predicar el Evangelio para que todo hombre llegue al pleno conocimiento de la verdad de Cristo. Necesitamos predicar este evangelio puro del Señor. Esta mañana en 1 Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, según el mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Aquí dice que Pablo es un apóstol de Cristo Jesús, según el mandamiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No es mandamiento de ningún hombre, no es llamado por ningún hombre, hermano. La palabra es clara. Pablo no fue llamado por carne ni sangre, no, sino por voluntad de Dios y de Cristo Jesús, que es nuestra esperanza. Bueno, ¿por qué aquí habla de un mandato de Dios y Cristo? Al apóstol de Cristo Jesús fue según el mandato de Dios y de Cristo. Pablo llegó a ser un apóstol en sus primeras epístolas. Nos dijo que él era apóstol por la voluntad de Dios. Esto viene en 1 Corintios 1:1, 2 Corintios 1:1, Efesios 1:1 y Colosenses 1:1. El mandato de Dios es una expresión definida, una dirección más detallada de la voluntad de Dios. Pablo no fue llamado por ningún hombre. Hoy todo el día, hermano, iglesia, hermana, tienes que tener mucho cuidado. El mandato no viene por hombres. No te dejes gobernar por ningún hombre, no te involucres con ningún hombre. Busca la voluntad de Dios a través de su palabra. Aquí dice que Jesús es nuestra esperanza. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Jesús hoy en día, hermano, es nuestra esperanza viva. Nosotros no teníamos esperanza. Nosotros éramos destinados para el lago de fuego. Pero Jesús, a través de su muerte y resurrección por 3 días en el Hades, le quitó el poder de la muerte a Satanás. Esto viene en Hebreo. Hoy nosotros tomamos a Jesús como nuestra esperanza de gloria. Y no solo eso, estamos esperando su venida para que el Señor, por su misericordia, Él pueda llevarnos con Él. Hoy, hermano, Jesús es tu esperanza. No enfoques la esperanza en lo terrenal, porque no hay esperanza. El mundo terrenal no te ofrece esperanza, el mundo terrenal ya está condenado. Cristo hoy es nuestra esperanza, nuestra única oportunidad y esperanza. Si tú no has aceptado ni recibido a Cristo en tu hogar, hoy grábatela, hermano y hermana, creyente o no creyente, Jesús es tu esperanza. Jesús es tu única prioridad, no existe otra. Primera Timoteo capítulo 1:2 dice: Timoteo, hijo verdadero, hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo le dice Timoteo, hijo en la fe. ¿Por qué Pablo le nombra a Timoteo hijo en la fe? Porque Timoteo era engendrado a través de Pablo por el Evangelio de Cristo. Pablo comía, bebía, saboreaba al Señor, porque fue instruido por Jesucristo a través de Pablo. Hermano, Pablo le nombraba hijo a todos los que eran engendrados por el Evangelio de Jesús, pero no era un hijo común y corriente, era un hijo en la fe. Dice que Timoteo, hijo en la fe, tanto llegó a ser un hijo de Pablo por medio del nacimiento, no por medio del nacimiento natural, sino por la fe, no físicamente, sino espiritualmente. Timoteo fue engendrado por el Evangelio de Jesús. Timoteo capítulo 1:3 dice, Pablo exhorta a Timoteo. Aquí estamos viendo que Pablo exhorta a Timoteo y le dice: yo fui un apóstol llamado por nuestro Señor Jesucristo, y yo te exhorto que tengas cuidado en la iglesia de tantos falsos que vienen. Primero Timoteo capítulo 1:3 dice: como yo te exhorté, te animé a ir a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que mandases algunos que no enseñen cosas diferentes.
Esto es bien importante y crucial como cuerpo de Cristo, como miembro integrante del cuerpo de Cristo, una entidad viva, la casa de Dios viviente. Hoy en día no podemos nosotros enseñar cosas diferentes en la iglesia, ni podemos predicar cosas diferentes que no sean bíblicas, porque esto acarrean disputas, altercamientos, sí, y esto nos puede llevar a la muerte espiritualmente. Aquí Pablo le exhortó a Timoteo que se quedase en Efesios para que mandase a algunos que no enseñen cosas diferentes. ¿A qué se refiere aquí? Cosas diferentes, que no se puede predicar un evangelio diferente al de Cristo porque seríamos malditos. Gálatas 1, 8, 9 te dice: el que predica un evangelio diferente al que yo he mandado, aunque yo bajara un ángel del cielo y predicara un evangelio diferente al que yo he mandado, sería anatema o maldito. Por eso Pablo aquí le exhorta a que mandase a que no enseñaran cosas diferentes, solamente mostrar, exhortar y animar en Cristo, solo Cristo, Cristo, Cristo. 1 Timoteo 1:4 dice: ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien la economía de Dios que fue infundada en la fe. Estos mitos y genealogías realmente llevan a la perdición a la iglesia. Esto es lo que habita hoy en templos paganos, en templos autodenominados por un nombre. Lo que habita ahí es pura genealogía, historias, diezmos, pastores. No habita la economía de Dios la verdad. ¿Qué significa mitos? Mitos se refiere a las palabras, discursos, conversiones, con respecto a cosas tales como rumores, informes, historias verdaderas o falsas, imaginaciones, inventos humanos. Realmente los mitos son historias inventadas por la mente humana. Si será cierto, si no será cierto, los mitos te acarrean confusión completamente. Todo lo contrario a nuestro Señor Jesucristo, un Dios que no es de confusión. ¿Qué significa genealogías? Se refiere probablemente a genealogías del Antiguo Testamento adornadas con fábulas. Esto proviene en Tito 3:9, que habla de evitar cuestiones necias, genealogías, contiendas, disputas. Estas genealogías, hermano, no acarrean a nada bueno. Lo que son mitos y genealogías solo acarrean ¿a qué? A separarte de Cristo. Las historias, genealogías inventadas, historias. Oh, pasó esto, probablemente. No, hermano. La palabra de Dios es clara. No es más o menos ni es probable. La palabra de Dios clara es cristalina y recta. Por eso tenemos que dejar las genealogías, hermano, y los mitos, que solamente acarrean disputas y te lleva al término de la muerte espiritual. Porque estás practicando todo lo que no es Cristo. Bueno, ¿y aquí qué se refiere a la economía de Dios fundada en la fe? La economía de Dios en fe, en su economía doméstica, en Efesios 3:9, la cual consiste en impartirse en Cristo a su pueblo escogido para tener una cosa que lo exprese, que esta es la iglesia. En 1 Timoteo 3:15, el cuerpo de Cristo, cómo debes conducirte en la casa, en la iglesia del Dios viviente. ¡Wow! Bendito sea el Señor. 1 Timoteo capítulo 1:6 dice: de las cuales habiéndose desviado se apartaron a vana palabrería. Tenemos que tener mucho cuidado en la vida del Señor, en la iglesia, de apartarte a vanas palabrerías. Se desviaron. En ese tiempo, hermanos, estaban en la iglesia, hermanos. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 6, había hermanos que comían del Señor y disfrutaban al Señor, pero primero se desviaron y se apartaron. ¿Qué significa primero desviarse? Que dejas de comer a Cristo y te desvías en otras cosas que no son de Cristo. Mucha gente hoy en día entre nosotros, hay muchos hermanos que indiscutiblemente conocen al Señor, aman al Señor y están en la iglesia, pero un día, repentinamente, se desvían. ¿Se desvían de dónde? De Juan capítulo 14:6, del camino, la verdad y la vida. Y cuando los hermanos se desvían, estoy hablando de hermanos en la iglesia, cuando los hermanos se desvían y empiezan a comer cosas que no son de Cristo, hermano, historias, religión, tradición, empiezan a apartarse de la verdad. Hermano, la verdad de Cristo es pura y cristalina.
Pero muchos hoy, hermanos, son tibios, fríos y calientes, por lo cual ellos ya están en la vida de la iglesia, pero se desvían. ¿Por qué? Porque Satanás los usa para desviarse en costumbres, tradiciones y religiones. Que todo eso proviene de la fe. Estos hermanos se desvían y vuelven a tomar el yo. Yo soy esto, yo me voy allá, yo me voy acá. Y me salgo del camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, 6, 1 de Cristo Jesús. Entonces, los hermanos cuando se desvían, ¿cuál es el resultado? Apartarse. Apartarse de Dios vivo. Sí. Y cuando tú te apartas de la iglesia, donde es conducida por nuestro Señor Jesucristo, tú te desvías y te apartas, hermano, y eres reducido como los Gálatas a nada. A los Gálatas se les mostró un evangelio puro, un Cristo puro, pero ellos se apartaron de la verdad. Y Pablo les tuvo que decir: Gálatas insensatos, Gálatas ignorantes, se les mostró un Cristo crucificado. Ustedes tienen que perfeccionarse a través del Espíritu. Pero los Gálatas se desviaron y se apartaron. ¿Para qué? Para dejar el Espíritu, y quisieron perfeccionarse por la carne. Y la mente puesta en la carne, hermano, Jesús dice que es muerte. La carne puesta en la mente puesta en la carne es muerte, y la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Si tú eres parte de la iglesia, hermano, si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente, ten mucho cuidado de desviarte. Hoy en día el mundo te puede desviar con costumbres y tradiciones, con fiestas paganas, con viacruces inventados por la mente humana, por idolatría. Ten cuidado de desviarte, hermano, porque puedes apartarte de los caminos del Señor. Y cuando tú te apartas de los caminos del Señor, el resultado es muerte. ¿Muerte qué? Muerte espiritual. El fuego que hay dentro de ti está apagado. Tenemos que tener mucho cuidado cómo lo estamos conduciendo en la casa del Dios viviente, columna de la verdad. En 1 Timoteo capítulo 2, 4, vemos el pleno conocimiento de la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Dice 1 Timoteo 2, 4, dice: el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Hoy en día, hermano, Jesús es nuestra única esperanza. Jesús es nuestro único Dios, y Él quiere que todos los hombres sean salvos primero. Y para que tú seas salvo, hermano, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener conocimiento de la verdad. Nadie puede venir a la salvación si no tiene el conocimiento de Cristo. Nadie puede ser salvo si tú no conoces la palabra. Por eso Dios quiere que todo hombre, todo planeta, no importa color, no importa lengua. No, hermano, no importa. Dios quiere que todo hombre sea salvo. Y para que todo hombre sea salvo, tiene que tener el conocimiento pleno de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad hoy en día. No hay otra verdad. En este mundo lleno de sarta de mentiras, de idolatría, de odio, de tantas cosas horribles, hay una esperanza viva. Una esperanza viva a través de la resurrección. Cristo nuestro Señor. Hermano, tú no tenías esperanza. Si tú morías, ibas derechito al lago de fuego. No había esperanza, ibas al Hades. Pero Cristo, a través de su muerte y resurrección, Él fue el autor de nuestra salvación y de nuestra esperanza. Y el autor de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando murió al tercer día, fue al Hades y le quitó el poder de la muerte a Satanás, a la serpiente, al dragón, al mentiroso, al que nos acusa día y noche delante de Dios, al que se transforma en ángel de luz, príncipe de las tinieblas, nuestro Señor. Le quitó el poder de la muerte al enemigo. Hoy nosotros podemos decir que Jesús es nuestra única esperanza. ¿Por qué? Porque hoy nosotros, con creer en Él, ya no podemos ir al lago de fuego ni al Hades. Bendito sea el Señor. Él quiere que todos lleguemos al pleno conocimiento de su verdad. Pero, hermano, si tú cierras tu corazón, si tú tienes tu velo puesto, como dice Efesios, hermano, abre tu corazón. Cuando el velo sea quitado, hermano, cuando tu corazón se torne al Señor, tu velo va a ser quitado, lo dice Efesios. Deja que tu corazón le pertenezca al Señor para que tu velo sea quitado a través del Señor. Él quiere que todos vengamos al pleno conocimiento de su verdad. Pero hoy todo el mundo conoce muchas verdades. Hoy todo el mundo se autonombra pastor
Y la Biblia es bien clara. Pablo, yo, hermano, no dijo pastor, dijo apóstol por la voluntad de Dios. Todo el mundo se autonombra apóstol. Todo el mundo se autonombra pastor, hermano. Todo el mundo se autonombra pastora. Y eso no lo dice la palabra. La palabra es pura y cristalina. Es bendita delante de Dios porque ella nos salva a través de Cristo. Ten cuidado, hermano, si tú sigues un apóstol, eso es un invento, es una farsa. Ellos se autonombran por ellos mismos. No hay pastores hoy, no hay apóstoles, hermanos. Ellos son escogidos únicamente por la voluntad de Dios y Jesucristo. Los pastores hoy en día no existe un versículo, hermano, que tú tengas que seguir un pastor y regalarle tu diezmo o tu dinero y quedarte sin comer tú y tu familia, hermano. Basta ya. Despierta, hermano. Despierta, sé un integrante del cuerpo de Cristo y deshazte de los pastores y de las costumbres y genealogías e historias que acarrean disputas y busca a Jesús, porque Él quiere que llegues al pleno conocimiento de su verdad. Y cuando tú miras el conocimiento y la verdad de Cristo, tu velo es quitado y tu corazón realmente le pertenece al Señor. Aquí dice el cual quiere que todos, ¿qué significa todos? Que todos debemos orar por todos los hombres, porque Dios nuestro Salvador desea que todos los hombres sean salvos. Y dice, con la verdad, nuestra oración es necesaria para llevar a cabo el deseo de Dios. Tenemos que orar hoy los unos por los otros para que el Señor pueda rescatarnos de la era maligna, del mundo que está corrompido, del mundo que solamente existe robo, sangre, muerte, odio, envidia, contiendas. El mundo, hermano, es enemistad de Dios, por lo cual hoy la iglesia es la guerrera, la corporativa que podemos defender a través de la palabra, el testimonio del Señor. La palabra apóstol esta mañana, hermano, grábate que ninguno puede ser apóstol hoy en día. Los apóstoles solamente los escogió Jesús y fueron enviados de dos en dos por Él. Fueron escogidos por Él y fueron mandados por Él según como Él lo quiso. Hoy en día, hermanos, super evangelistas, super apóstoles, super pastores, super pastoras, super esto, hermano, tíralos a la basura y busca a Cristo y su verdad. Cristo es la única esperanza en este mundo terrenal. Cristo es el único que puede dar amor a tu vida. Cristo es el único que te puede salvar del agua de fuego. Cristo es el que te puede dar paz, hermano. Gracias por esta mañana. Defendamos el testimonio de Jesús. El hermano Cristo Cortés de Chicago. Yo no soy pastor, hermano. Yo no creo en pastoras ni en pastores. Yo le nombro impostores e impostoras. ¿Por qué? Porque ellos solo usan la palabra de Dios sin Cristo. Lo usan para negocio. Y tú dices, bueno, ¿y quién eres tú para juzgar? Yo puedo juzgar con la palabra de Dios. Porque Dios no quiere a los mercadores de la fe. Dios no quiere que vendas su palabra. Dios no quiere que mientas a la iglesia. Todo lo que es contrario a Dios y a Cristo, Él los manda al agua de fuego. Hermano, busca el testimonio de Jesús, busca la iglesia. El hermano Cristo Cortés de Chicago te dice que Jesús te bendiga este sábado desde Chicago. Hermano, como miembros del cuerpo de Cristo los amo con el amor del Señor y sigue en la iglesia y sigue siendo parte como el cuerpo de Cristo. Que Jesús te bendiga, hermano, y que todo hombre llegue al pleno conocimiento de la verdad, no al pleno conocimiento de un pastor, de un superapóstol, de un superevangelista, no de una superpastora, no de un templo. Eso es basura para el Señor. Busca la iglesia donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús. Ahí está Él en medio. Bendito sea el Señor.